Constitucionales, Eduardo Mendoza Estrada. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Yo quiero empezar preguntándole el tema del estado de excepción. No tengo claro qué política penal se está llevando y el gobierno no la establece ni la determina en específico con este tema de los estados de excepción. Porque la verdad es que para ciertas cosas, por ejemplo, bueno, se le escapa de las manos al gobierno penosamente, pero tenemos los cogen presos y a veces se salen, es complicado, o sea, tenemos una complicación sumamente grave. Hoy día hablábamos con el gobernador del Guayas y me decía, y discutíamos, usted como penalista lo debe saber, el tema del derecho penal del enemigo, que más o menos lo vivimos, pero no lo vivimos. Cuéntenos un poco, la Corte Constitucional también lo ha impedido en cierto sentido, vivimos en pero también al mismo tiempo tenemos garantismo, el garantismo penal. ¿Por dónde vamos con estos estados de excepción? Porque ahí se ve el derecho penal del enemigo en ese caso, pero el momento que los cogen presos se acaba. Cuéntenos un poco. Buenas tardes, espero que haya tenido un excelente día de trabajo la audiencia, que ahora ya está retornando pues a sus hogares a tener su descanso. Bueno, justamente es un enfoque bastante inteligente el que usted le ha dado, esto de comparar los estados de excepción al derecho penal del enemigo. Un poco para que la ciudadanía pueda visualizar de qué se trata este derecho penal del enemigo, es el hecho de enfrentar el Estado a la criminalidad con mano dura, más allá de lo que es la corriente garantista, que por el contrario piensa que existe amplias posibilidades de rehabilitación de los privados de libertad que tienen que ser más bien inmediatamente rehabilitados y reinsertados a la sociedad. La política de mano dura pues más bien enfoca lo que es penas más fuertes, mayor tiempo de prisión, condiciones más severas de prisión, porque de alguna forma explica que esto va a tener algún tipo de trascendencia en la psiquis del delincuente para evitar que quiera cometer delitos, porque la pena que va a pagar, las consecuencias de ese delito pues le son altamente desfavorables. Al respecto, creo que hay que señalar que desde que el presidente Daniel Noboa tuvo su primer mandato el 23 de noviembre del 2023, hemos tenido 11 estados de excepción. Y más bien lo que esto simboliza es que el Ecuador necesita una reforma no solamente cosmética, no solamente ciertas cosas que se cambian en el Código Orgánico Integral Penal, sino yo diría hacer un nuevo Código Orgánico Integral Penal que vaya acorde con las nuevas necesidades y sobre todo pues tenga una política de Estado que se le aplique a mediano y largo plazo. Bien, perfecto. Sí, doctor, una consulta. Estábamos revisando un poco el decreto ejecutivo con el que el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción, permítame ahí la redundancia, y dentro de los considerandos se expone alguna cifra que da cuentas de que el gobierno logró en alguna medida contener las muertes violentas durante el último toque de queda, y que una vez levantada esa medida restrictiva para los ciudadanos, las muertes violentas han empezado a incrementar. De hecho, nos ponen un gráfico en la que se puede ver que la curva de homicidios va al alza luego de que terminó esta medida. Lo que a nosotros nos preocupaba, y lo analizábamos acá en el panel, es que quizás el gobierno eche mano de una nueva medida de toque de queda por tercera ocasión en un mismo año. ¿El Ejecutivo se expone a la posibilidad de que la Corte Constitucional le llame la atención por este tema? Ya lo ha hecho antes por recurrir seguido a los estados de excepción. ¿Podría suceder lo mismo con una medida de este calibre que es mucho más restrictiva para los ciudadanos que un estado de excepción un poco más general? Bueno, en este decreto ejecutivo ya no se establece el toque de queda, sino solamente se va a conculcar dos derechos. Se suspenden dos derechos. El uno es la inviolabilidad de domicilio y el otro es la inviolabilidad de correspondencia. Pero, ¿qué sucede? El tema de las muertes violentas está relacionado no solamente a lo que es dictar estados de excepción por cierto tiempo en que se sacan a los militares, se realiza mayor cantidad de controles, allanamientos, etcétera, en los que no se necesita orden de juez porque está
está pues suspendido la inviolabilidad de domicilio, pero sobre todo creo que el Estado lo que le está faltando es una política en la que se atienda de mejor manera las circunstancias que producen los delitos, estados de situaciones de pobreza extrema, reclutamiento de personas a estas bandas delictivas, la proliferación de consumo de sustancias ilícitas, control de adicciones, control de trastornos mentales, etcétera. Entonces, hay muchas áreas en las que se debe trabajar, incluyendo el blindaje fuerte de fronteras para que Ecuador no sea una autopista del tráfico de drogas, y enfocarse además en lo que es, y en eso pienso que está trabajando con tecnologías incluso de inteligencia artificial, en lo que es recopilación de datos que permita mapear exactamente dónde se encuentran los líderes, las organizaciones, los tipos de actividades, etcétera. Pero también esto debe ir de la mano de un control efectivo de las finanzas criminales. Cuando tengamos todos estos componentes trabajando con sinergia y un nuevo Código Orgánico Integral Penal en el que el desafío pues de todas estas aristas esté contenido, creo que por ahí empezaríamos a bajar las tasas de homicidios. Un poco para quedar claros, el Ejecutivo, sí, en efecto, y lo hemos dicho acá, en esta ocasión no ha dispuesto toque de queda, pero habilitado para el efecto está. Si llega a echar mano de una medida similar a la que ya pasamos en este país, ¿la Corte Constitucional podría llamarle la atención, sí o no, doctor? La Corte Constitucional puede revocar un estado de excepción, puede revocarle un decreto ejecutivo por considerarlo inconstitucional, por considerar que este grave estado de conmoción interna realmente no es una excepción, sino más bien ha sido la regla. Y en ese sentido se debe buscar otro tipo de herramientas que no sean los estados de excepción, que no sea suprimir derechos de los ciudadanos, con derechos constitucionales, y ahí podría pues enfrentarse nuevamente a la Corte Constitucional, a quien de alguna forma hemos visto que en varias ocasiones se ha convertido incluso en un actor político. Cuando el presidente Daniel Noboa le dice a la gente, yo quiero darle seguridad, yo quiero hacer algo, pero la Corte Constitucional quiere atarme las manos. Bien, lo he escuchado decir que se requieren reformas al Código Penal, al tema de ir detrás de los recursos del crimen organizado. ¿Debería entender entonces, doctor, que usted está a favor de lo que el oficialismo denomina la ley antimafias, que entre otros reforma al Código Orgánico Integral Penal, a la ley orgánica de la función judicial y a la ley de extinción de dominio? Es necesario, pero ¿qué pasa? Que cada vez que hacemos una ley en la que se toque el Código Orgánico Integral Penal, de alguna forma se desfasan otros artículos en los que si, por ejemplo, incrementamos cierto tipo de delitos, resultan que otros se quedan con la misma pena, que ya no coincide en lo que denominamos en materia penal la dosimetría, y se necesita pues que se apliquen también ciertas condiciones a la prisión preventiva que sean más rigurosas, pero que sean también de estricto cumplimiento por parte de los jueces, es decir, quitar esa especie de discrecionalidad que lo que ha permitido es que gente que tiene varias detenciones, que ha tenido pues incluso procesos penales antiguos, sigan beneficiándose de una medida cautelar que lo que ha estado haciendo es deteriorando cada vez más la credibilidad del público en el sistema de justicia. Alberto Quintana. Gracias. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto. Oiga, a ver, un poco, ¿no? Siempre decimos que es necesario, ¿no?, ir actualizando los marcos legales para que sea efectiva la lucha contra los integrantes de las organizaciones narcocriminales acá en el país. Pero precisamente revisando, ¿no?, revisando la tarea que viene cumpliendo, por ejemplo, en la legislatura, la Comisión de Justicia, ahí se están preparando pues todas estas reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos falta como para poder sistematizar en mejor forma todo lo que se está haciendo? Porque veo que en este ímpetu, en este deseo de poder contar con marcos legales sumamente efectivos, podemos caer también en aquello de tener demasiado que no termina haciendo absolutamente nada. ¿Cómo podemos tener un enfoque totalmente claro? Porque, por ejemplo, atacar la economía criminal es vital y para eso se necesita trabajo efectivo desde la Superintendencia de Banco, la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, que hay efectividad en el tema de la ley de extinción de dominio. Pero, ¿cómo hacemos para tener bien sistematizado todas estas reformas, doctor?
Y espero mientras los operadores de justicia no sean los idóneos, mientras los operadores de justicia estén cooptados por las mafias, mientras siga existiendo corrupción a nivel, por ejemplo, de quienes tienen que ver con lo que son traslados a centros penitenciarios, que están de momento algunos convertidos en verdaderas empresas que le dan cientos de miles de dólares a la semana a organizaciones criminales, y esto pues es con la anuencia y conocimiento de quienes se encuentran en el SNAI, mientras el Estado no controle ciertos territorios en los que debe llegar no solamente con personal armado, sino también con soluciones de servicios públicos. Mientras todo eso no se arregle, creo que son parches que hasta cierto punto a un enfermo de cáncer es como si solamente le estuviéramos poniendo pañitos húmedos que de momento le baja la calentura, pero no estamos atacando los graves problemas que están de raíz pues ahí afincados. Correcto, o sea, hay falencias, ¿no?, en el sistema de administración de justicia, y ahí tiene que trabajar la Corte Nacional por un lado, el Consejo Nacional de la Judicatura, tienen que trabajar en paralelo, por un lado. Pero por otro, en lo que decía con esta sistematización, porque vuelvo y repito, hay iniciativas que salen desde distintos frentes, ¿no?, incluido el legislativo. Entonces, por eso decía, ¿cómo podemos enfocar en mejor manera todo ese gran esfuerzo para que sea contundente y potente la respuesta que desde el Estado salga? Y cuando hablamos del Estado, hablamos de toda esa gran estructura, ¿no?, que debe de responder a las inquietudes que tienen pues los ciudadanos. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando se elaboró el Plan Colombia, la respuesta de Ecuador fue elaborar el libro blanco de la seguridad. Y estas eran políticas que debían mantenerse independientemente de qué presidente llegue al poder. Creo que es hora de replantearnos en términos generales, en términos macro, hacia dónde quiere caminar Ecuador en cuestión de seguridad, qué tipo de alianzas y qué tipo de cooperación va a tener con los países que de alguna forma le pueden causar conflictividad. El hecho, por ejemplo, que nos estemos peleados con México, que no haya buenas relaciones, pero necesitamos al mismo tiempo de la cooperación internacional, porque existen también grupos delincuenciales grandes, carteles que están financiando a bandas locales, y se necesita tener esa cooperación internacional para poder combatirlas eficientemente. Creo que por ahí deberíamos empezar a delinear lo que sería un gran diálogo nacional e internacional del Ecuador para crear un segundo libro blanco de la seguridad, y en base a eso, leyes que sean acordes, como un Código Orgánico Integral Penal, como por ejemplo Ley Orgánica de la Función Judicial, de tal forma que los concursos para jueces sean concursos que cuentan con mayores garantías de gente idónea, por ejemplo, pruebas de confianza cada cierto tiempo para quienes se encuentran en las unidades, se encuentran como jueces, sobre todo de las unidades judiciales que tienen que ver con delincuencia organizada, pruebas de polígrafo, mayor cantidad de investigación por parte de la UAFE, por parte de Superintendencia de Compañías, etcétera, el SRI. Así es que hay mucho por hacer, y creo que se quieren dar pasos, pero mientras todos estos pasos no estén articulados en una gran política nacional, son intentos que hay que algunas veces pues reconocer que se está haciendo algo. En los dos gobiernos anteriores, el de Guillermo Lasso y el de Lenín Moreno, se hizo muy poco por la seguridad, pero es un problema grande acumulado que requiere este gran diálogo nacional. Perfecto, clarísimo. Eduardo, ¿algo adicional? Muchas gracias. Sí. Doctor, yo solo tengo una consulta. ¿Qué reforma haría usted a nivel procesal dentro del proceso penal? Porque me acuerdo cuando recién salió el COIP, todo el mundo estaba emocionado porque al principio, pues, o sea, iba a ser, se supone, un poco más rápido el tema, se iba a poder formular cargos en determinada situación, entonces, en determinada parte del proceso. ¿Qué reforma le daría a usted? Porque vemos que la justicia penal, aun cuando ha mejorado en cuanto a celeridad en ciertos casos, en ciertos otros no, creo yo que también es importante, no sé, dar una opinión a lo que viene, a lo que va a ser, porque también a nivel procesal también hay errores, ha habido algunos problemas. Cuéntenos un poco. Hay ciertas incoherencias, por ejemplo, en el caso que estamos viendo contra el alcalde Aquiles Álvarez, en el sentido que se piensa poner contra la jueza que no quiso admitir la caución una denuncia por prevaricato. Quien llevaría esa investigación por prevaricato sería la Fiscalía, es decir, el mismo beneficiario de la decisión de la jueza. Entonces, ¿qué posibilidad podría tener
quien pone la denuncia de que eso vaya a llegar a un proceso penal, si la fiscalía es quien tendría que impulsar ese proceso penal, y obviamente no le va a interesar hacerlo porque fue beneficiaria de la decisión de la jueza. Esa sería una de las incoherencias que tendría de alguna forma pues que ver la posibilidad que en ese tipo de circunstancias fiscalía no pueda tener ese rol, porque hasta cierto punto estaría frenando algo que por convenirle dejaría truncado el sistema de justicia. Otra, por ejemplo, cuando se encuentra en calidad de prófugo una persona, dice el COIP que los juicios se suspenden, y existen muchas personas que, encontrándose fuera del país, quieren comparecer de manera telemática a la audiencia, como se lo hace en muchos casos, y no le permiten porque dice: usted está en calidad de prófugo, así es que queda suspendido para usted la etapa de juicio. Pasa cierto tiempo y ese caso prescribe. Entonces, de alguna forma, el sistema de justicia se vuelve torpe, se vuelve inoperante por querer tener ciertas normas que son demasiado rigurosas. Otra, por ejemplo, que al azar le comento, el código de procedimiento penal permitía que cuando un juez falta y tiene que dictarse una sentencia, el secretario da fe de cuál fue la resolución oral que dictaron los jueces, y la sentencia por escrito es suplida la firma del juez faltante por la firma del secretario. Al momento esto no ocurre, y cuando se saca un juez, cuando fallece un juez o por A o B no puede firmar, queda truncada la posibilidad de tener la sentencia por escrito y pasar a las próximas etapas del sistema penal. Y así le podría pues yo contar una serie de cosas que como penalista en el día a día veo que vuelve inoperante al sistema de justicia penal. Importante lo que menciona el doctor, porque estamos ya 2026 y ya el COIP va a tener un tiempo prudencial para que comiencen a haber reformas, más que nada a nivel procesal. Es muy importante. Gracias, doctor. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la audiencia y a ustedes especialmente. Gracias. Perfecto. Ahí estaba. Vamos, pues, Alberto. el doctor Roberto Calderón, 3-1, va ganando Noruega, se está terminando.